Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, pues comenzamos con un rápido reporte, una actualización de lo que ha surgido en las últimas 24 horas. Ya tengo aquí mi apunte. Bueno, pues como principal titular debo denunciar que en el Océano Pacífico las fuerzas de Estados Unidos destruyen 2 buques narcoterroristas y esto habría dejado como resultado 5 personas fallecidas, 5 criminales ejecutados. En el estado de Michoacán hallan fábrica de narcoautos blindados de los denominados monstruos, esto en Coahuayana. Ahí precisamente donde recientemente explotó un coche bomba que asesinó 6 personas y deja como resultado heridas otras 6. El hecho sigue siendo negado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que aspira a mantenerse en el poder con sobornos. En el Estado de México hallan cuerpo de un hombre, le arrancaron la piel de la cara, esto en Valle de Chalco, se desconoce la identidad y actualmente se está investigando. Advierten expertos en ciberseguridad que la CUR biométrica digital, propuesta por Morena que se impone en 2026, facilitará a los delincuentes el robo de cuentas bancarias, vaciar cuentas bancarias, robar datos personales de redes sociales, falsificar identidades y solicitar créditos que los ciudadanos nunca realizaron. La estrategia de seguridad que se tendrá que seguir para evitar daños será cambiar constantemente las contraseñas y vigilar todos los movimientos de las cuentas en todo momento y todos los días. Pero aún así no se garantiza que se eviten los robos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no descarta iniciar una guerra contra la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, principal socio de Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Ucrania atacó un barco petrolero ruso nuevamente. La Unión Europea aprueba conceder 90.000 millones de euros en armamento a Ucrania contra Rusia en 2026. En Carolina del Norte chocan aviones y deja como resultado 7 muertos en aeropuerto. Claudia Sheinbaum acepta los 54 puntos de Estados Unidos que presentó el secretario Marco Rubio recientemente. Estos 54 puntos son las demandas de Estados Unidos de las adecuaciones legales que se tienen que hacer en México debido a que las reformas de López Obrador violan el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Como parte de las sanciones, se suspendieron 13 rutas aéreas del narco aeropuerto Felipe Ángeles, que está ubicado en Zumpango y que fue utilizado por el cártel de los Chapitos para traficar cocaína desde Sudamérica. La Organización de las Naciones Unidas reconoce que terminó la hambruna en la Franja de Gaza. Grupo criminal vandaliza casino en Sinaloa. Bueno, también tenemos esta nota. Estados Unidos sanciona 2 jueces de la Corte Penal Internacional que han sido financiados aparentemente por organizaciones extremistas, son partidarios del terrorismo del Hamas y estaban actualmente investigando para sancionar al Estado de Israel por presuntos crímenes en la Franja de Gaza. La dictadura de Luis Ignacio Lula da Silva asalta las casas de 2 diputados del partido de Jair Bolsonaro bajo la acusación de corrupción. En Querétaro llega la caravana de trabajadores, vamos a decir de ciudadanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que vienen en caravana para evitar ser asaltados. Vienen a pasar las fiestas decembrinas. Llegaron 20,000 personas que trabajan en Estados Unidos o que originalmente residen en Estados Unidos a pasar estas fiestas de fin de año. En el Vaticano, el Papa León XIV nombra a discípulo de cardenal lésbico gay Blaise Kopich como nuevo arzobispo de Nueva York. Se trata del arzobispo Hicks. Bueno, pues es solamente una introducción. De hecho, esas notas ya las había compartido. Esta última ya es del día de ayer.
Y vamos a revisar ahora mismo lo que dice la denominada derecha diario, pero antes vamos a un anuncio. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas... Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Mensaje de Ancona Residencial. Tu propia casa te está esperando en Uriangat, Salamanca y a Paso el Grande. Últimas Casas. No te quedes sin la tuya. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida, una herencia para toda la vida y que año con año se revaloriza. Por eso en Ancona Residencial te ayudamos a elegir mejor el plan que mejor te convenga. Planes atractivos, accesibles para Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pagos de contado solo en Ancona Residencial. Pensado para vivir con calidad y en familia. Jardines, piscina, área de juegos y deportes, descanso y seguridad garantizada 24 horas. Para mayor información, llama o escribe un WhatsApp con toda confianza al teléfono 461 143 44 59. Repito, 461 143 44 59. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir tu nuevo hogar. No tardes en decidirte, porque quedan pocas casas. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Vamos con el tema central de este día. Bueno, pues como ya se sabrá, o tal vez no, porque los medios le están haciendo un mega boicot, pues el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, precandidato a la presidencia de México por la vía independiente para las elecciones de 2030, fue invitado formalmente por el presidente Donald Trump a la cena navideña de este fin de año 2025. El partido narcotraficante Morena y los empresarios afines a la mafia de Morena, al narcosocialismo, están muy molestos y han tratado por diversos medios descalificar esta importante invitación, en la cual ya se empiezan a alinear las cosas, se empieza a ver esta cercanía entre el presidente Trump y el empresario mexicano. Esto es muy importante, no es una cosa nada trivial, porque hay que recordar que con anterioridad el presidente Trump rechazó recibir a narcoempresarios como Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, rechazó recibir a la corrupta Altagracia Gómez, que es testaferro de Claudia Sheinbaum en el saqueo de recursos del Estado mexicano, está recibiendo fuertes subvenciones del Estado mexicano. Entonces esto no es cualquier cosa. Donald Trump no se junta con cualquier pelafustán. Está invitando a Salinas Pliego. Salinas Pliego también, para mostrar la nueva cercanía con el presidente Trump, mostró cómo pues ha asistido a jugar golf, deporte de los millonarios, a Mar-a-Lago, Florida. También mostró la invitación, que es una hoja verde con letras doradas en manuscrita,
Ya de hecho emití un documento de varias páginas en el que hago los comentarios más precisos. Aquí simplemente estoy recapitulando, recordando lo que he resumido. Y bueno, pues han intentado por diversos medios descalificar esto diciendo que Salinas Pliego pagó, pero pues recuérdate que Slim pagó, incluso fue con aquel tipo, el bailarín, el Eduardo Verástegui, pensando que de esa forma se iban a reunir con Donald Trump, y Donald Trump no quiso tomarse la fotografía con ellos. Tuvieron que conformarse con tomarse fotografías con el ahora embajador Ronald Johnson, con Christopher Landau, con pues otros funcionarios, que es ahora el subsecretario de Estado. Esta va a ser la reunión más importante. De esta reunión dependen muchas cosas, como también dependen de muchas cosas para el futuro de México, la renegociación del TEMEC. ¿Y qué puede decir Morena ahora? Pues que no son cercanos, que no son amigos, que Donald Trump no lo quiere recibir, etc. Está confirmado que sí. Por otro lado, la forma en la que se burla Salinas Pliego de los narcotraficantes de Morena es verdaderamente de reconocer. Yo sí tengo visa. Yo sí puedo ir a los Estados Unidos. Yo sí puedo ir y regresar de los Estados Unidos sin el temor de que me vayan a arrestar, sin el temor de que me vayan a privar de la libertad. A ustedes, por cierto, no pueden ir a Estados Unidos porque les quitaron la visa. No pueden ingresar a Estados Unidos muchos políticos narcotraficantes de Morena. El más reciente, por ejemplo, el tal Tonatiuh, ¿no?, que era titular de investigación en las aduanas del partido narcotraficante Morena, le quitan la visa y dice Claudia Sheinbaum que no sabía nada, pero lo remueve del cargo. Que no sabe si le quitaron la visa, pero que lo remueve del cargo. Entonces, hay buenas noticias. Esa es una buena noticia, es una noticia que ya podemos interpretar como que en 2030 es la salida, al menos del poder ejecutivo del partido narcotraficante Morena. Se viene la caída de Maduro, que será sumamente estrepitosa, y con ello la caída de los criminales de Cuba y de México. Y creo que es una muy buena noticia. Creo que vienen cosas grandes para México. El proyecto del supercontinente económico arrasará con todo. Será un magnífico proyecto. Va a despegar económicamente toda esta cadena de países desde la punta norte de Canadá hasta la punta sur de Chile y Argentina. La cadena económica más impactante que se haya visto de todos los tiempos, abanderada por el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, Donald Trump, que es el único que ha reconocido la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Se entiende porque es el único presidente de Estados Unidos que no tiene vinculación con sectas satánicas o con grupos masónicos o sociedades secretas. Y pues ante esto el drama, el melodrama, el arrancarse los pelos, el gritar, el crujir y el rechinar de dientes de los criminales que conforman Morena y de todos los que han vivido robando, esquilmando, saqueando, porque se suben en un ladrillo y ya se sienten funcionarios de alto nivel de un país tercermundista como México. Pues eso se acabó. Y vamos a ver entonces un cambio. También en este artículo en la parte final, que tú puedes descargar desde mi cuenta de X en @allrighthr, ahí tú lo puedes descargar, ahí tú lo puedes encontrar. El enlace está compartido en Mediafire. En la parte final explico que Salinas Pliego sí es la alternativa para la presidencia de México. Incluso no cumpliera con las cosas que está prometiendo, como acabar con el ISR, que ojalá lo haga. Ya el hecho de que no haya un político del partido narcotraficante Morena como presidente nos garantiza que se dejen de robar millones de dólares para Cuba y Venezuela, que es un esquema de robo que tienen los morenistas para hacer sus fortunas en el extranjero, a través de Cuba. Están robándose todo lo que pueden de petróleo, de material especializado de Comisión Federal de Electricidad, etc. Ya con eso que ellos no estén, ya es mucha ganancia. Ya si reduce el Estado, si recorta nuestros impuestos, pues eso ya será un plus. Y Salinas Pliego se viene a convertir pues como en un nuevo gerente para toda la región. Me gusta más la visión de ver el país como una gran empresa, como un gran negocio, de una forma totalmente desapasionada. Me gusta mucho esa
esa visión que sostiene Donald Trump, esa diplomacia, esa forma de tratar a la gente, porque si vas a hacer negocios con alguien, pues lo vas a tratar bien, porque quieres que inviertan, porque quieres que vuelvan a tu negocio, porque quieres hacer negocios a largo tiempo. Y todo eso lo comprende también Salinas Pliego, que sería entonces una forma de ir homologando la economía decadente de México a la cadena comercial o al tipo de normas laborales de Estados Unidos, y con ello mejoraría mucho. Hago un comentario a lo mejor un poco preocupante para los criminales de Morena, en el que digo que si desapareciera el peso mexicano y la economía de México fueran dólares, sería magnífico, no hay ningún problema. A mí no me importa pagar con George Washington o con Abraham Lincoln, porque pues actualmente las monedas están dominadas por las efigies de criminales, violadores y asesinos como Benito Juárez, Diego Rivera, no sé, etcétera, de personajes malignos. Creo que el único que no sería Sor Juana Inés de la Cruz, pero sería únicamente la excepción. No debe de importarnos eso, sino mejorar nuestro nivel de vida, y eso es precisamente lo que no quiere Morena. Morena sabe que si se mejora el nivel de vida de los mexicanos, se acabó Morena, porque un pobre, una persona que está muriendo de hambre, es igual a un voto. Una persona que es inútil, que está atenida a que lo mantenga el gobierno, es equivalente a un voto. Y de eso hay ya mucho en el país, que ya no queremos ver más a nuestro país en esta postración, en esta alianza descarada con los grupos criminales de la droga. Creo que se vienen cosas muy buenas y muy importantes. Bueno, y ante todo esto, el día de ayer vociferaban los medios, vociferaba la mafia mediática del periódico Reforma, que secretamente es muy amigo de Claudia Sheinbaum y de Morena. Vociferaba también periódico Milenio y su canal de propaganda, que es súper morenista, reclamando que Salinas Pliego está tratando de rematar, esa es la palabra correcta a nivel legal, su petrolera. Tifón, no sé qué, Tifón Offshore o algo así, está tratando de rematarla precisamente porque se descubre que tiene graves problemas financieros, no por su operatividad, sino porque Pemex le debe mucho dinero. Ya sabía que en algún momento iba a salir algo, ya me daba cuenta que en algún momento tenía que salir algo, en lo cual resultara que, pues, le reclamaban tanto a Salinas Pliego que le debía al Estado impuestos, ¿no? Pues ahora resulta que más bien el gobierno le debe mucho dinero a Salinas Pliego, por lo cual quienes estaban esperando ver esta quiebra económica en la que iban a quitarle todas sus cosas o iban a robarle sus empresas, pues lamento decepcionar a los frustrados, a los resentidos, a los envidiosos, porque pues no va a ser así. Resulta ser que el Estado es, como siempre, ¿no? Como siempre es un deudor, es un mal pagador, y hay muchas deudas que tienen con Salinas Pliego que él también les puede en un momento dado reclamar o exigir. Además que hay varios procesos abiertos en Estados Unidos. Cuando López Obrador intentó hacer quebrar el Banco Azteca, bueno, pues eso también puede generarse o puede calcularse como un daño patrimonial a las empresas de Grupo Salinas y también tendría consecuencias legales. Es evidente que una persona como Salinas Pliego no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Y qué hacen estos pillos de Morena? Bueno, pues la cena gorda, Citlali Hernández, hizo un llamado a intentar boicotear las empresas de Ricardo Salinas Pliego para evitar que sigan favoreciendo supuestamente a la derecha. Yo no sé cómo podría ser eso, porque pues ellos vigilan todo lo que es financieramente hablando a través del SAT. A ver si ahí se escucha. Pensamos en Salinas Pliego, o sea, si todos iniciamos un boicot inicial, es un poco más libre de vigencia morena, iniciando por los propios gobiernos, nadie en un contrato con Total Play, por ejemplo. Entonces, bueno, por este lado ahora sí, pero bueno, creo que tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos, porque siempre mi compañero es fundamental. Creo que hay una generación con muchas causas, con muchas razones.
Pues ahora sí que ante una cámara oculta o no sé, se le fue demasiado, ¿no? El hablar de esto porque hasta donde yo tengo entendido, organizarte en pandilla para tratar de dañar una empresa es un delito. Es un delito. Y está la cena gorda, así le puso el mismo Salinas Pliego. Está la cena gorda organizando turbas para hacerle daño al Banco Azteca. Y esto también es dañar al pueblo de México porque ¿cuántas personas trabajan en Banco Azteca? ¿Cuántas personas tienen su dinero en Banco Azteca, que es el banco de los pobres, el banco de los votantes de Morena? Bueno, no todos los pobres son indignos como para votar por Morena. ¿Cuántas personas podrían ser afectadas por estos daños al Banco Azteca? Incluso estamos pensando si no tendrá que ver también ciertas fallas que están teniendo el banco con ataques informáticos que podrían estar organizando Morena, porque así como ven, Morena tiene un cártel muy eficiente de hackers, de cuentas falsas, para tratar de tirar todos los sistemas de servicios digitales. Mucho cuidado con lo que están haciendo porque ahorita se siente mucho la cena gorda porque tiene fuero político, pero se le va a acabar y va a tener que rendir cuentas por todas estas maldades que están acometiendo. A ver, nos saltamos esta, vamos a ver qué tenemos por acá. La Cámara de Diputados destinará 100 millones de pesos del erario para que los legisladores paguen sus casetas de peaje cuando viajen por carreteras federales a través del país haciendo campaña en todos los estados. O sea que ellos no pagan nada, están becados permanentemente. ¿Te parece que eso es justo? Siguiente. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, ironizó sobre su visita a la Casa Blanca tras ser invitado por el presidente Donald Trump a la cena de Navidad 2025. No vi a nadie de Morena por acá. Claro, no hay nadie de Morena. Ni siquiera Carlos Slim, ¿no? Que es el empresario más corrupto, mafioso, deshonesto y beneficiado por Morena con más de 76 mil millones de pesos y ahora 2,000 millones de dólares en contratos petroleros directos con Pemex autorizados por Claudia Sheinbaum. Pero la historia, bueno, de Carlos Slim es otra, ¿no? Es una historia muy antigua porque ha sido testaferro de narcopolíticos desde el presidente Echeverría hasta Claudia Sheinbaum. Así se construyó su fortuna, no es que sea un genio, de los negocios. Funciona la presión. El narcogobierno de Sheinbaum redujo los envíos de petróleo fino de México a la dictadura de Cuba. Entre septiembre y octubre del año 2025 mandó el equivalente a 70 millones de dólares en barriles de petróleo mexicano, muy por debajo de los 3,000 millones de pesos del periodo correspondiente a los meses de mayo a agosto, según una investigación presentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que por cierto, la señora María Amparo está siendo víctima de ataques por parte de la nueva fiscal Ernestina Godoy. No eran de Venezuela. Las personas que se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en México a favor de la dictadura de Nicolás Maduro resultaron ser unas chairas, unas chairas idiotizadas e ignorantes, así dice la nota, mexicanas sin nada mejor que hacer. Ya ven que aquí en México hay mucho ocioso. En un despliegue de varias organizaciones repudiando las agresiones sistemáticas del mentecato y retrógrada señor Trump. Vinimos Mentecato. a manifestarnos en contra del bloqueo y de todo el saqueo que pretenden hacer al pueblo de Venezuela. Hoy es Venezuela, sigue en la lista Colombia y puede ser México. Todo eso que están haciendo en contra de Venezuela, a rato lo van a hacer por otros países de América Latina. Por eso es importante estar apoyando todas las luchas de nuestra América y de todo el mundo en contra de ese imperialismo yanqui. Defender a Venezuela es defender la paz, la vida,
la unidad, la soberanía, América Latina y el Caribe. Donald Trump No me tiene digas. calidad moral, es un pederasta, es un delincuente, es el representante de la oligarquía internacional. El Abya Yala se levanta. Abya Yala no es tierra de conquista. Esto es un saludo a los compañeros venezolanos. Hoy el pueblo mexicano se une Primero báñate y adelgaza. para la integración latinoamericana. Lo que hoy sucede en Venezuela, en Haití, Honduras, es importante y relevante para México. Entonces, compañeros, este saludo es para la organización, por una verdadera integración. Trump, eres un ratero. Bueno, faltó decir que estas gordas con la bandera de la opresión, el martillo y la hoz, que ya no existe en la Unión Soviética, pues seguramente son del partido narcotraficante Morena. Hay que recordar que esto no es bueno cuando va a ser la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y hay que recordar que quien nos está robando 500,000 millones de dólares para pagar falsos médicos cubanos es Cuba, es Claudia Sheinbaum, es Maduro, no es Donald Trump, no es Estados Unidos. Estados Unidos nos da a ganar más de 76,000 millones de dólares año con año. Si no existiera el Tratado de Libre Comercio América del Norte, México deja de existir porque no producimos, porque no podríamos vender nuestros productos a nadie que nos diera esas ganancias. Así que bueno, esto es muy vistoso, es muy ruidoso, es muy escandaloso, pero es nada, no significa nada. Sospechosismo. 2 aviones de la Guardia Nacional fueron detectados volando desde Cozumel hacia la capital de Cuba, La Habana, aterrizando en la isla la mañana del jueves 18 de diciembre. Sospechosismo. ¿Quién se estará escapando a Cuba? ¿A quién le gustaría esconderse en Cuba? ¿Quién es un desgraciado ladrón con un agento tabasqueño? ¿Quién es el que podría estar tratando de esconderse en Laguito, Cuba, que es la zona residencial de los dictadores, donde no viven con la gente que vive en la pobreza, en la absoluta miseria en la isla, después de 66 años de comunismo? Pues Andrés Manuel López Obrador. Es únicamente él el que podría estarse escapando a Cuba ante el temor de que lo puedan arrestar, de que pueda solicitarse su arresto, pero también otros narcopolíticos, ¿no? Hay muchos otros narcopolíticos que también podrían estar intentando huir de México. Doble moral, doble cara. La presidenta Sheinbaum admitió que al menos 4 morenistas estarían violando la Constitución al afirmar que Andrés Manuel López Obrador prohibió la condonación de impuestos. Sin embargo, tanto su gobierno como en el gobierno de López Obrador se le ha permitido a todos estos personajes no pagar impuestos. ¿Quiénes son los que no pagan impuestos o no pagan lo que deberían de impuestos? Pagan una parte inferior, una suma inferior. Es Altagracia Gómez, la dueña de MIMSA, de familia priista, de familia ligada a Carlos Salinas de Gortari y ahora testaferro de Claudia Sheinbaum. Es Epigmenio Ibarra, que le hacía la propaganda a Carlos Salinas de Gortari y ahora trabaja para Andrés Manuel López Obrador como su camarógrafo. Y también era un narcoproductor de series, todo eso de Grupo Argos, ¿no? Esa clase de programas que le gusta a la gente corriente, de Señora Cero y cosas así como pues, programas de narcos. Luego tenemos El Señor de los Cielos y cosas así. El Chema. Adán Augusto López, el hermano de López Obrador, el que tenía como su secretario de seguridad al criminal Requena, Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo, el comandante H, líder del grupo criminal La Barredora. Su hermano Pío López Obrador, que también es un evasor fiscal. Así que no, López Obrador no acabó con la evasión de impuestos. Y otro que te faltó aquí, a la redacción de La Derecha de Iro se lo vamos a agregar. Andy López Beltrán, que habría traficado más de 600,000 millones de pesos, 600,000 millones de pesos de combustible no declarado, que se le conoce como huachicol o contrabando de gasolinas y combustibles desde Texas a través del puerto de Tampico y desde otras costas, desde otras costas también. Que recordemos que derivado de esa investigación, de ese reclamo que hizo el gobierno del presidente Trump, cayeron detenidos
o se tendría que detener porque todavía sigue prófugo de la justicia, los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda. Los sobrinos Laguna ya fueron uno y otro está prófugo de la justicia, fueron detenidos precisamente por traficar ilegalmente combustible sin pagar impuestos. Así que 600,000 millones de pesos en evasión fiscal es de Andy López Beltrán. No hay duda de que todos estos son evasores, son los verdaderos ladrones del pueblo de México, los que no pagan impuestos, los que viven sin trabajar como reyes. ¿Qué digo como reyes? La fortuna de Andy López Beltrán debe ser incluso más grande que la de un jeque árabe, y es todo robado. El Instituto Nacional Electoral multó al narcopartido Morena con 5.6 millones de pesos por prácticas indebidas en la supuesta afiliación de 10 millones de personas a través de chantajes o compra de votos. Pues ojalá y el INE tuviera el poder de hacer que estos fallos fueran inatacables, porque hay que recordar que el Tribunal Electoral está bajo el control de Morena y lo más seguro es que al ratito le quiten esta sanción de 5.6 millones de pesos. Lo votaron. A 23 días de la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, no se tiene ninguna pista o rastro sobre la supuesta embajada amiga que se le iba a asignar. ¿Habrá mentido la narcopresidente Claudia Sheinbaum? ¿Será que no lo van a nombrar embajador en ningún país al fiscal Alejandro Gertz Manero? Que por cierto los morenistas están muy enojados con él porque pues, el fiscal Alejandro Gertz Manero o alguien de su grupo estaban pasando los expedientes donde constan todas las operaciones criminales de los integrantes de Morena. Entonces, como le perdieron la confianza a este viejo lobo de mar, pues por eso es que lo han removido del cargo. Y ponen a alguien que es incompetente, es corrupta, pero es de su entera confianza, como es el caso de Ernestina Godoy. En el caso de Alejandro Gertz Manero, él también fue parte de la Dirección Federal de Seguridad. Él también fue fiscal general de la República durante el gobierno de Vicente Fox. Por eso es que cuando decían que Morena era algo distinto, pues yo simplemente miraba a los funcionarios y decía, pues si estos estuvieron ya con otros, con todos los gobiernos anteriores, incluido Doctor Muerte, que se está escondiendo en Suiza, uno de los mayores asesinos en la historia de la salud de México, el doctor Hugo López-Gatell, se está escondiendo en Suiza porque hay varias órdenes de aprehensión por todas las personas que mató durante el confinamiento, los confinamientos de la supuesta pandemia. Bueno, la aliada de Nicolás Maduro, la presidenta Sheinbaum, justificó que no haya celebrado el Premio Nobel de la Paz 2025, que es la líder de oposición María Corina Machado, afirmando que tiene diferencias políticas con ella. Estoy de acuerdo en que las mujeres avancemos, pero hay otras consideraciones, dijo Sheinbaum, muy desacreditada ante los ojos del pueblo de México y del mundo. Para las mujeres en lo que tiene que ver en la esfera política. Obviamente todos estoy de acuerdo en que las mujeres avancemos, pero también hay otras consideraciones. Por ejemplo, en la elección del 24, pues éramos 2 mujeres las que competíamos, más un hombre. Pues hay diferencias, ¿no? Políticas, de visión, pero éramos 2 mujeres. Cuando Josefina Vázquez Mota fue candidata del PAN a la presidencia de la República, pues yo no voté por Josefina. O sea, ella dice que respalda a un hombre que es asesino, violentador de mujeres, que es Nicolás Maduro. Bueno, Claudia Sheinbaum afirmó que se aumentará a más de $1 billón en el presupuesto para programas de compra de votos el año que viene para personas que, fíjese, tengo que hacer una corrección. Frecuentemente decía yo que no estudian y no trabajan. Puede que sí estudien y trabajen muchas personas que reciben los supuestos apoyos, pero también hay personas que son lo suficientemente viles
que hasta presumen, yo vivo de puros apoyos sociales. Y te lo dicen y te lo presumen y como si fuera un éxito, como si fuera una realización de vida. Hay gente que dice que nada más vive de puros programas sociales. Pues debido a que todo está mal en el país, todo es un fracaso, se incrementa el soborno que se le da a estas personas. Hay unos que dicen, bueno, pues yo recibo este soborno, pero no me presto a las cosas de Morena. También podría ser una salida de algunas personas. Se sabe que esa amenaza de que si no van, que les van a quitar la pensión, surge o funciona en personas ignorantes que piensan que sí les pueden quitar el dinero que indebidamente están recibiendo. Vamos a pasar de 845,000 millones de pesos, 845,000 millones de pesos, destinados a programas... ¿De ladrón de dónde te los estás robando? Porque el país está cada vez peor y no hay medicinas, no hay seguridad, no hay servicios de calidad. De ahí lo está tomando, de alguna parte. El país más endeudado que nunca, también por ahí debe de venir. De bienestar a 1 billón de distribución directa a las y a los mexicanos, como derechos. Pues estás confundida porque derecho es únicamente algo que se paga. Derecho en la doctrina únicamente sería propiedad privada y vida. Y esa no se le debe al gobierno. Todo lo demás es un pago de servicios. No es a la inversa. El ciudadano paga servicios al gobierno. No el gobierno paga prostitución al pueblo. No es así. Esto tiene que ver con el aumento de los propios programas, los 2 programas nuevos que hicimos este año, Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina. Corrupción. Y también el programa de salud Casa por Casa. Corrupción. Entonces, este es un aumento pues muy significativo. Son más de 150,000 millones de pesos. Tirados a la basura. De aumento entre 2025 y 2026, directo a la gente, a través del Banco de Bienestar. Ese es lo primero. Del banco que principalmente se usa para lavar recursos del narcotráfico de Estados Unidos a México. Lo segundo es que, como informamos, aumenta el salario mínimo. Porque el peso mexicano perdió valor. Ya no te alcanza con el antiguo salario, que debía de ser así. Debías de poder comprar más cosas con menos pesos mexicanos. Ahora resulta que se compra menos con más pesos mexicanos. Por eso el aumento al salario por la inflación. Es la debilidad o la pérdida de valor o poder adquisitivo de la moneda mexicana. El aumento al salario mínimo. Pero ella lo presume como si fuera un éxito. Además, el aumento del salario mínimo, si las condiciones económicas no son las ideales, como es en este caso, en que se dice que México no va a crecer ni el 0.3% este 2025, lo que hace si elevas el salario mínimo es que vas a ocasionar informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar personas trabajando sin seguridad social, que al fin y al cabo no sirven el seguro social, pero bueno, sin seguridad social, sin antigüedad, sin prestaciones, sin contrato laboral. Y otra que puede ser peor, que es las empresas que no pueden trabajar de ese modo, puede haber despidos, recorte de personal para precisamente disminuir la carga fiscal y el costo de los trabajadores. Todo porque ella, en un afán de corrupción, elevó el salario mínimo. El grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena. Yo creo... Ay, no, habla y en serio me podría dormir aquí. A ver, vamos a echarle un poco de más velocidad, porque si no se me duerme el público, Claudia, me duermes el público. A ver, Sheinbaum se negó a comentar algo sobre la asistencia a Navidad, a la cena de Navidad del presidente Donald Trump de Ricardo Salinas Pliego. Cambió de tema a los supuestos adeudos de Grupo Salinas. De lo otro ya no voy a opinar, declaró. Pues no, realmente ella no puede opinar nada sobre Donald Trump. Le tiene pavor. El grupo. Del otro ya no voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena. Yo creo que la gente lo que... se descubre que Pemex le debe millones y millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego. ¿Se los vas a pagar? Tiene que conocer que son adeudos que vienen desde el 2008,
que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia, y es importante porque ha sido un tema público, que por parte del SAT se diga públicamente, pues, qué es lo que viene, ya que tiene derecho. Y la verdad, ojalá pague. La verdad. ¿Cómo tú pagaste la casa que te robaste en Tlalpan, a la que te metiste a la mala y luego con un juez corrupto boletinaste eso en el periódico que menos leyeran en Uruguay y le quitaste así su casa a esos uruguayos que ya no vinieron? Que en el momento que se notifique, pues viene el proceso de ver. Emprendió una acción de usucapión junto con su amante Carlos Imaz y se quedaron con una casa a la que se metieron durante más de 30 y tantos años. De acuerdo, ¿cómo dice ahí? Y luego, bueno, pues Claudia tiene varios departamentos en Coyoacán, tiene una casa en Morelos, pero para ocultarlas, fíjense nada más cómo es de vil, durante la campaña presidencial negó tener casa, como si fuera algo malo tener casa propia. Y siendo que ella es una funcionaria que ha rateado en el gobierno desde que López Obrador la nombró, creo que secretaria de Medio Ambiente. Ahí por lo menos tuvo 3 o 4 millones por año cuando estuvo ahí, que fueron 6. Y con todo ese dinero, ¿no te pudiste comprar una casa? Pues, ¿qué hacías con el dinero? ¿No? Además que su papá le dejó una empresa, le dejó varias empresas. Su papá, que se dedicaba a los zapatos en Guanajuato, un judío que en su de vida era un terrorista comunista de las juventudes socialistas, pero también tenía una fábrica de calzado. Ya ven que los judíos luego hacen zapatos o luego tienen así negocios textiles. Bueno, pues él también era de ese tipo de judíos. Un judío de origen alemán, búlgaro-lituano, soviético, hijo del terrorista Jonas Sheinbaum, que era el abuelo de Claudia. Residían en Guanajuato. Entonces, ya cuando fue la elección presidencial de 2024, Claudia, para decir que no tenía casa, nombró todos sus bienes a nombre de Mariana Imaz Sheinbaum y de sus... Bueno, son hijos adoptivos, no son hijos de ella, y de Rodrigo Imaz Sheinbaum. Todas las propiedades las puso a nombres de ellos para que no figuraran y que ella pudiera presentarse como que no tenía nada. Es vil, ¿no? Es vil que intente presentarse así. No sé con qué objeto tendríamos que pensar que es algo bueno que venga un presidente que no tiene casa. No sé por qué. Es más, es sospechoso, ¿no? Porque con tanto tiempo, repito, que ha sido funcionaria, porque fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Dónde crees que con todos esos millones que has ganado no vas a tener casa? ¿Qué hiciste con todo ese dinero? Es ridículo. Lo estás escondiendo en paraísos fiscales, porque de hecho se le descubrió eso. Paraísos fiscales que luego se filtraron en el Panama Papers, en este despacho Mossack Fonseca, ¿no? Fue un escándalo del Pandora o del Panama Papers. Vamos a revisarlo. Vamos a recordarlo. Bueno, pues tiemblan los zurdos por sus visas. El líder libertario Ricardo Salinas Pliego se reunió con el vicecanciller o el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y le envió el mensaje de: adivinen qué me platicó mi estimado quitavisas. Porque sí, Christopher Landau es el que le ha quitado la visa a muchos políticos, narcopolíticos morenistas. Y esa está la foto del recuerdo. Vamos a ponernos un poco serios porque esta nota pues revela que este narcoempresario, socio de Claudia Sheinbaum del partido Morena, el que le dio el premio Miss Universo a Fátima Bosch, que es hija de un funcionario de Morena en Pemex, tendría que ver con el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz en Veracruz. Ella fue asesinada por el grupo criminal Sombras, que debemos de recordar es encubierto y protegido por la gobernadora Rocío Nale, quien fuera secretaria de Energía de López Obrador. ¿Qué es lo que ahora se ha descubierto? De acuerdo con el portal Narcopolíticos, la organización criminal del dueño de Miss Universo del 50%, me refiero al empresario Raúl Rocha Cantú, le suministraba armas a la mafia veracruzana,
a este grupo de las sombras. El mismo grupo que torturó y asesinó a la maestra Irma Hernández Cruz por negarse a pagar el cobro de piso. El asesinato de la maestra fue para aterrorizar precisamente a los taxistas y que se garantice que los taxistas paguen el cobro de piso. Vamos con nuestra siguiente nota. El sucesor de Fidel Castro, Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, actual presidente de Cuba, utilizó videos de Claudia Sheinbaum de sus conferencias para promover los programas clientelares asociados aún más a México con el régimen autoritario. O sea, hagan de cuenta que el dictador hace una conferencia como de 6 horas, porque así son las de las dictaduras comunistas descaradas, y reproduce los mensajes de Claudia Sheinbaum. O sea, allá en Cuba también están escuchando las locuras de Claudia. Yo creo que Díaz-Canel pues presenta a Sheinbaum como en su momento lo hizo Fidel Castro con Lázaro Cárdenas, con José López Portillo, con Echeverría. Lo presenta ya como, miren, este güey es el que nos va a dar dinero, es el que nos está abasteciendo las cuentas. ¿Por qué? ¿Bajo qué negocio, bajo qué pacto criminal? No se sabe. Un día lo vamos a saber. Vamos a ver qué servicios le están dando. Solo recordarles que en Cuba también se prostituyen niñas y niños para ser abusados sexualmente por turistas. Entonces, no sabemos qué sucios negocios esté pagándole a Morena. El dictador comunista Miguel Díaz-Canel utiliza videos de Claudia Sheinbaum en sus conferencias públicas. Lloren, chairos, los propagandistas del narcogobierno no pueden evitar hablar de Ricardo Salinas Pliego. Dedican todo su odio y todas sus críticas contra Salinas Pliego por su confirmada asistencia a la cena de Navidad con el presidente Trump, lo que no logró el hombre más rico de México, Carlos Slim, que también en este artículo que tú puedes descargar desde mi cuenta de X, ahí encontrarás que pues no solamente rechazó Donald Trump reunirse con el mafioso Slim, sino que también el principal asesor del presidente Trump, Elon Musk, el dueño de Tesla, aprovechó para decir que es un narcopolítico. O sea, no te recibe, te dejan ahí y luego te dan un golpe en la cabeza. Y ahí tienen a Sheinbaum reclamando que no, el ingeniero Slim no es ningún narcotraficante, a pesar de que su hermano era uno de los matones de la Dirección Federal de Seguridad bajo las órdenes de Carlos Madrazo Pintado, que era el hijo del criminal Carlos Madrazo Becerra, líder de los Camisas Rojas, uno de los hombres que más admira el expresidente López Obrador, porque fue un asesino de católicos y fue el que con ametralladoras organizó la falsa masacre de 1968 en que dispararon contra los manifestantes desde la azotea del edificio Chihuahua contra policías y militares para fingir que había sido un acto de represión por parte del gobierno. Bueno, un grupo de chairos chavistas protestaron frente a la embajada, eso ya lo vimos. No consultaron a los indígenas. Otra vez Morena se está ensañando con los pueblos indígenas. Una mujer rarámuri explotó contra la presidenta Sheinbaum por la ley de aguas nacionales. Esa agua es de nosotros los indígenas rarámuris, no de la presidenta, dijo. Quiero que me digan quién nos preguntó a nosotros. No lo había pensado, yo pensé que sí iban a surgir reacciones, pero como no veía, pues pensé que a lo mejor los pueblos indígenas no tenían el control de sus depósitos de agua, pues ahora se los quiere quitar Claudia Sheinbaum y cobrarles a ellos también. Porque el agua es de nosotros como rarámuris, el agua es de nosotros, no es ni de usted, ni de la presidenta, ni de nadie, es de nosotros el agua, como rarámuris.
La gente ya no se deja. No viene de un proceso que haya empezado este año. Es un proceso que viene, son 13 años. Por eso quiero Por eso, pero no los consultaron en 13 años. En el 2019. No, ahorita. Ahí está Benjamín Carrera, que lo diga. Ahí está Benjamín Carrera. Y todos ustedes que son de Morena son los que están haciendo eso. Ni soy del PRI, ni soy de nada, pero sí quiero que me digan por qué están adjudicándose el agua que son de ustedes. Dios lo hizo para todos nosotros. Y para varones, para mestizos, para negros, azules y rojos, de todo lo hizo Dios. Pero ustedes nomás lo están haciendo para hacer una ley, una reforma. Y yo les estoy diciendo eso porque yo siempre he hablado y siempre les he dicho cosas a ustedes. Porque una cosa que hagan mal, se los voy a reprochar. Yo soy indígena 100%. ¿Cuántos indígenas ven aquí? Más que nomás yo y otra persona que está aquí. Nosotros... Vamos a volverlo a escuchar porque al principio había un filtro que no nos permitió escuchar bien lo que decía. Pero ella tiene toda la razón. Morena se está tratando de robar el agua de todos. Y sobre todo se va a ensañar con los pueblos indígenas porque los ve débiles, porque piensa que no tienen abogados, que no tienen recursos para defenderse, que además ya destruyeron el poder judicial, ya no te puedes defender. Esta ley no viene de un proceso que haya empezado este año. Es un proceso que viene, son 13 años. Por eso, ¿quién nos consultó? En el 2019 hubo una consulta indígena. Una consulta amañada como las que hace Morena. En el 2019. Ahorita. Ahí está Benjamín Carrera, que lo diga. Ahí está Benjamín Carrera. Y todos ustedes que son de Morena son los que están haciendo eso. Ni soy del PRI, ni soy de nada, pero sí quiero que me digan por qué están adjudicándose el agua que son de ustedes. Dios lo hizo para todos nosotros. Y para varones, para mestizos, para negros, azules y rojos, de todo lo hizo Dios. Pero ustedes nomás lo están haciendo para hacer una ley, una reforma. Y yo les estoy diciendo eso porque yo siempre he hablado y siempre les he dicho cosas a ustedes. Porque una cosa que hagan mal, se los voy a reprochar. Yo soy indígena 100%. ¿Cuántos indígenas ven aquí? Más que nomás yo y otra persona que está aquí. Nosotros... Muy claro. Ahora sí creo que se escuchó perfectamente claro que pues también los indígenas rarámuris están siendo perjudicados. Y nótese que los indígenas rarámuris hablan del Dios cristiano. Dice, de todos los colores hizo Dios, pero tenemos esos derechos. Así que esos rituales satánicos que hace la presidenta invocando a demonios como los nahuales y las fuerzas de la oscuridad, no es algo que venga de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas en México son católicos. Eso es otra cosa que ella trae de grupos ocultistas, de sectas, de sociedades secretas a las que pertenece. Pero mire, todo esto ya se va. Se va mucho al demonio, a donde siempre tuvieron que estar. Siguen surgiendo dudas
Un nuevo peritaje en materia de balística contradice la versión de la Fiscalía de Michoacán sobre el asesinato del líder antinarco, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. De acuerdo con este nuevo análisis, el alcalde recibió 6 disparos y el séptimo que se escuchó fue dirigido para matar al atacante y silenciarlo. La bala pertenece a un arma distinta, desmintiendo la versión de las autoridades sobre que hubo una única arma y que los 7 disparos los recibió Carlos Manso. Qué bueno que lo dicen, porque yo también tengo que corregir por ahí un apunte, porque pues bueno, yo creyendo en el informe forense oficial y contando los disparos del 1 de noviembre en el video, pues sí pensé que eran 7, pero resulta ser que fueron 6 disparos del atacante. Por cierto, ahí él era originario de donde comenzaron los programas de la beca del bienestar, la beca Benito Juárez. Le dispara 6 veces por la espalda a Carlos Manso. O sea, sí o sí querían que muriera. Después le disparan a este atacante, un joven de 17 años, y le quitan la sudadera blanca que los grupos criminales le habían puesto para poderlo ir ubicando. El disparo lo tiene por la espalda. Fue para silenciarlo, para ocultar esto. Morena opera como las organizaciones criminales de élite de Estados Unidos también. Así se mataron a muchos líderes sociales con personas bajo control mental, se los convirtieron en terroristas. Este tipo pues era seguramente alguien tonto, alguien sin ninguna formación, sin ningún futuro, y se le contrató para asesinar a el líder antinarco Carlos Manso. Por cierto, la señora Grecia Quiroz lidera como la favorita para ser gobernadora del estado de Michoacán, y eso tiene muy mal al partido narcotraficante Morena. Yo desde el principio les dije que esto no va a haber justicia para Carlos Manso en tanto el fiscal de Michoacán sea Carlos Piña. No va a haber justicia. Carlos Piña está también siendo investigado en Estados Unidos por narcotráfico. Trabaja para Alfredo Ramírez Bedoya, que es uno de los colíderes del grupo criminal Cárteles Unidos con la familia michoacana. Él tiene familia que está en la cárcel por ser parte de un grupo criminal de Michoacán. No va a haber justicia en tanto ellos estén ahí. Sí lo quiero expresar y dejarlo bastante claro, porque sencillamente así son las cosas. No hay posibilidad de que los asesinos de Carlos Manso se autoinvestiguen y se envíen auto a prisión. No van a hacer eso. Carlos Manso, antes de morir, dijo claramente, lo dijo en reiteradas ocasiones, que responsabilizaba de cualquier cosa que le pudiera pasar a la mafia de Leonel Godoy, socio de Andrés Manuel López Obrador, el que puso como gobernador de Michoacán a Alfredo Ramírez Bedoya, el mismo que está promoviendo a Raúl Morón como gobernador de Michoacán. No hay otro. No hay otro. O sea, cualquier otra cosa que ustedes quisieran justificar, imposible. Cualquier otra cosa que las autoridades corruptas intentaran inventar. La alcaldesa de Uruapan, la viuda de Carlos Manso, Grecia Quiroz, pidió a la ciudadanía que denuncien a los familiares que estén involucrados en actividades criminales. Más vale ir a llorar a una cárcel que los lloren en una tumba. Ustedes mismos veían que sus hijos eran jóvenes que robaban, que extorsionaban, porque esto es fácil de identificar en nuestros hijos. Cuando llegan con pertenencias que sabemos que no son adecuadas para ellos, que tengamos el valor de denunciarlos, que tengamos el valor de llevarlos nosotros mismos a la cárcel, porque ¿saben qué? Más vale ir a llorar a la cárcel que ir a llorar a una tumba, porque en una cárcel tienen la oportunidad de volver a ver a sus hijos en libertad, de volver a ver a sus hijos reivindicados en el camino. Habla con mucha autoridad moral, muy distinto. Ustedes mismos veían que sus hijos
Y precisamente ella sigue pues el mismo discurso que podría, que mejor dicho, que sostenía su marido, que en paz descanse. Decía, no sean tapaderas, no encubran a su familiar que está en cosas delictivas. Durante el día de ayer escribí una columna sobre el fallo de las instituciones. ¿Por qué llegan criminales a tener tanto poder? ¿Por qué crece un monstruo? ¿Por qué suben a lo más alto del poder los monstruos? Por el fallo de las instituciones. Siempre hay un grupo de personas que no hicieron lo que debían, lo que facilitó que se encaramaran, que subieran en el poder las peores personas. Pensemos, por ejemplo, en por qué surge un Chapo Guzmán, por qué surge un Andrés Manuel López Obrador, por qué surge un psicópata como Mao o como Stalin, precisamente porque fallan esos filtros que deberían de mantenerlos apartados de los lugares donde pueden hacer daño. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel. Falló su madre, falló su padre en educar a su hijo, en enviarlo a prisión por haber asesinado a su hermano, a su propio hermano. Fallaron las instituciones educativas en frenarlo, en reprobarlo porque fue un pésimo alumno. Falló la policía en meterlo a prisión por ser un delincuente. Falló el partido, los partidos, el sistema político que le permitió ser candidato siendo un delincuente. Falló el PRI, que le permitió ocupar cargos públicos. Falló el IFE, ahora que lo recordamos, el Instituto Federal Electoral. ¿Por qué no lo inhabilitó? Pues precisamente por la misma corrupción masónica o las mismas leyes, el mismo sistema de leyes lo favorecían. Fallaron las personas también de su edad, las personas de su generación que debieron de hacer algo para evitar que ese sujeto siguiera creciendo. Falló todo el sistema, todos estos filtros. Muchas personas no hicieron lo que debían, al punto de que este tipo siguió ascendiendo hasta convertirse en un enorme problema. El comentario que yo hacía ayer del fallo de las instituciones fue precisamente por dos tipos que en Estados Unidos salían con su coche a atropellar ciclistas, solamente para divertirse. En una de esas, privan de la vida a un hombre de 64 años. Un policía en retiro. Y entonces, ¿quiénes fallaron ahí? ¿Su familia? Porque no los frenaron, porque no los denunciaron a tiempo, porque no los metieron a prisión para que no hicieran daño. Fallaron la policía en tener la capacidad de rápidamente detenerlos, ubicarlos. Fallaron las instituciones educativas que no lo denunciaron tampoco. Hay fallos entonces en el sistema, hay omisiones que se vuelven en responsabilidades criminales. Cuando una persona no hace lo que debe, se deja crecer esto. Podríamos decir que los malos hijos, los malos elementos de una familia, en familias que hay viles, ¿no? Hay familias en que el papá es corrupto y mentiroso, que la madre es también una vieja corrupta, desaliñada y malvada, en que los hijos son corruptos también, son delincuentes y solapados por sus padres, o molestan a los vecinos y son solapados por sus padres. Crecen, y resulta ser que como por ahí de los 16, de los 17, de los 18 años, el problema, la basura que surgió en esas casas, ahora es problema de nosotros. Ahora es un problema más a la sociedad. Ahora es un Andrés Manuel López Obrador más, un Chapo Guzmán más. Así es como se han creado precisamente todos estos personajes como Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel, Luisa María Alcalde, Rosa Isela Rodríguez, los hijos de Andrés Manuel no se diga. Son problemas que se salieron de esas esferas de lo particular a volverse a lo público. Y ahora es un gran problema para todos nosotros. Aunque no lo quieras, a veces tienes que barrer con la basura que dejan los demás.
con esas menciones sí, de política. Yo le diría que eso nos ha desgastado. O sea, sí somos un escaparate transparente y somos una vitrina ya los políticos actuales. Ya nadie se escapa. Por eso nuestro comportamiento debe de ser, si no ejemplar, sí debe de ser un comportamiento que no vulnere los principios de Morena. Y obviamente cualquier comportamiento indebido, conducta ilícita o un exceso o lujos innecesarios sí afecta a la imagen de Morena. Sí la afecta. Y obviamente nuestros adversarios toman eso como pretexto para impugnar nuestra acción. Entonces sí es un trabajo complicado el ser mayoría y ser un partido tan fuerte que creó Andrés Manuel López Obrador y que todavía le tienen confianza a él y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo diría que si no estuviera la presidenta Claudia Sheinbaum en el gobierno, pues a lo mejor ya nos hubiéramos, no quiero decir la palabra, pero no la digo. Ya nos hubiéramos, ¿qué? Qué raro, ¿no? Él, que ha tenido tantos lujos como viajar a España, hospedarse en los lugares más costosos, como todos los otros morenistas, hablando de que sí hay un desgaste del partido. Lo que ocurre en Venezuela hoy podría ocurrir próximamente en México, declaró el congresista Greg Stanton. Advirtió que si México no enfrenta a los cárteles, Estados Unidos podría iniciar operaciones militares contra ellos en su territorio. ¿Por qué? Pues porque son organizaciones terroristas, y en el anterior programa les expliqué que ya se declaró como arma de destrucción masiva al fentanilo. El fentanilo que es producido por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco en territorio mexicano con el silencio de Claudia Sheinbaum. Then they're a matter of the U.S. strikes in the Western Hemisphere. Illegal strikes that can't help but color our conversations about the hemisphere. What happens in Venezuela today could happen in Mexico next. Indeed, the president has threatened as recently as last week that we would consider open to action, military action against Mexico. The Mexican government has more work to do to crack down on cartels and narco traffickers, and we should be demanding more accountability. At the same time, it is imperative that we prioritize investing in the U.S.-Mexico security partnership. If the president is serious about stopping narco trafficking, he would not be cutting the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement by 90%, including funds for U.S.-Mexico counter-narcotics. If the president is serious about stopping narco trafficking, he would end the military buildup in the Caribbean and put resources towards fortifying legal ports of entry, where more than 80% of the drugs that enter this country are trafficked through. I won't have time to ask my questions because of the time, but I will submit them for the record, and I will yield back. Thank you, Chair. Pueden hacerlo, pero qué pena que tenga que ser el vecino el que termine limpiando la basura de México, ¿no? ¿Qué le debe Claudia Sheinbaum a la narcodictadura? Aseguró que las relaciones con el régimen autoritario de Cuba se mantendrán pese a que Estados Unidos advirtió que ponen en riesgo la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Eso sí que es ser muy estúpido, ¿no? Estoy diciendo que Cuba no nos representa ni un peso, nos roba $500 millones. Ah, pero Estados Unidos nos da más de $76,000 millones al año. Y esta tipa, que dice ser la presidente, prefiere quedar bien con los que nos roban que con los que nos dan. Y lógico, algo muy fuerte le debe. Todo lo que ha robado a México seguramente. El empresario libertario Ricardo Salinas Pliego, que sí abandera esa causa, que sí se ha presentado como ideológicamente libertario, presumió que él sí puede visitar los Estados Unidos gracias a que tiene la visa vigente, no se la ha cancelado Christopher Landau, no es un narcopolítico, no es un narcoempresario, no como los 50 miembros del partido Morena,
a quienes se les ha revocado el documento por sus vínculos con la delincuencia organizada. Y se tomó la fotografía precisamente en Mar-a-Lago, casa de Donald Trump, en pues estos campos verdes donde se juega golf. No digo que nunca voy a jugar golf, me podría interesar algún día, ¿verdad? Que acercarnos a conocer los hábitos de las personas exitosas. Más del 80% de los veracruzanos quieren que se le revoque el mandato a la cruel Rocío Nale, según la encuesta Arias Consultores. La gobernadora es la peor evaluada en México por su pésima gestión en las inundaciones recientes, que se aumentó el salario, y por su indiferencia ante la violencia del grupo criminal Sombras vinculado al cártel Jalisco en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, donde asesinaron a la maestra Irma Hernández, maestra jubilada que tenía que ser taxista para poder sobrevivir, y fue secuestrada y asesinada por el grupo criminal Sombras para exigir extorsión a los demás taxistas. La señora Rocío Nale, gobernadora de Veracruz por el partido Morena, ex secretaria de Energía con López Obrador, se le ocurrió decir que la señora se había infartado, que la víctima del grupo criminal Sombras se había infartado y que los criminales no tuvieron nada que ver, que por tanto no era feminicidio la muerte de la maestra Irma Hernández Cruz. O sea, es total, es descarada la defensa de Rocío Nale a los grupos criminales de la droga, de extorsionadores que operan en Veracruz. Prefiere quedar mal con los ciudadanos, pero con los narcos no. Lili Telles declara que es inhumano que Claudia Sheinbaum sea verdugo, cómplice del dictador Miguel Díaz-Canel. Pues sí, es que ella está apoyando esclavitud en Cuba. Sheinbaum aseguró que hasta podría poner en peligro el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que le está exigiendo eliminar las reformas de López Obrador. Sí, o sea, no le importa el TEMEC, sí perjudica los robos que está haciendo para Cuba, y que ella dice que es ayuda humanitaria. O sea, todos los 500 millones de dólares que nos está robando dice que es para ayudar a la dictadura, y que eso no lo va a frenar. Bueno, pues los programas del bienestar como Jóvenes Construyendo el Futuro, fíjese qué notorio, no son para los niños porque los niños no votan. Está destinado a personas entre 18 y 29 años de edad que no estudien y no trabajen. Algunos podrían tenerlo, ¿no? Tendrá un aumento de los apoyos y pasarán de recibir 8,480 pesos a recibir 9,582 pesos en 2026. ¿Te parece justo que una bola de flojos, de parásitos, ganen más que una persona que se mata trabajando toda la semana? Esto es un crimen que clama al cielo. Es algo muy deshonesto. ¿Por qué parásitos reciben 9,582 pesos en 2026? Así se los ha prometido Sheinbaum. Y las personas que trabajan no pueden tener esto. No pueden sobrevivir con algo así. Bueno, la Miss Universo Huachicolera, si la llaman la Miss Huachicol, Fátima Bosch, en su... Bueno, ha estado promocionando los libros de Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum, ¿no? Y bueno, ahora que dijo que era católica, dijo que Diosito le había dicho que ella tenía que participar en un certamen morboso, porque seguramente ahí se sirve mejor a Dios. Me acordé mucho de Eduardo Verástegui, porque él también decía que servía mucho a Dios en el tugurio de Hollywood, ¿no? Ahí se sirve a Dios seguramente. Pero que Verástegui no sería el culpable, que porque se lo dijo el padre Rivas de los Legionarios de Cristo. Bueno, dice, la 4T convirtió a la Miss Huachicol en un accesorio propagandístico. Ahora Fátima Bosch, que dice que Dios le habló, que a través de un mensaje de Spotify, para que fuera al certamen de belleza, pues ahora resulta ser que tal vez nos diga que Dios le dijo que tiene que promover el aborto y el feminismo en México. Ya estás más que quemada, ¿no? Ya hablamos mucho de Fátima Bosch, ya es chocante.
Van por él. Un juez de Querétaro anuló la protección de testigo protegido de un amigo de Morena. Se trata de Raúl Rocha Cantú, el narcoempresario dueño de Miss Universo, y ordenó que se reactive la orden de aprehensión en su contra por sus vínculos en el tráfico ilegal de combustible, contrabando de armas y también en el tráfico ilegal de drogas de Guatemala a México a través del río Usumacinta. Van por él. La relación con Cuba se va a mantener. Sentencia contra los mexicanos la autoritaria Claudia Sheinbaum. Dice que no le importa la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque es parte de su humanismo robarnos 500 millones, no nos sobra el dinero, 500 millones y dárselos a Cuba para que siga matando y reprimiendo a ese pueblo. Entonces, esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y a pesar de nuestra posición es soberana, es una decisión soberana. Y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Robar es humanismo. Robar a México es humanismo. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción. No existe ningún bloqueo. Si no, no podrías mandarles todo lo que te robas. Si existiera un bloqueo de Estados Unidos, no podrías mandar todos esos millones de dólares que nos estás robando. Muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, quien goza son los dictadores como ella, ¿no? Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. En tanto tú estés ahí apestando, pero si te quitamos, ya no se va a mantener. Bueno, pues también aquí destacan lo que decía ayer el periódico El Universal, que el 70% de la Constitución ha sido reformada al antojo de López Obrador. Son más de 106 artículos que fueron completamente trastornados para cumplir con los intereses de López Obrador. No estamos de acuerdo con la intervención, con el injerencismo. Sheinbaum repite una y otra vez su defensa al narcodictador Nicolás Maduro. Nosotros hemos sido muy claros en nuestra posición, incluso más allá del presidente Maduro y el gobierno de Venezuela. Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por constitución, y así debe ser. Y creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio. Cada presidente, obviamente, presidente reciente electo de Chile dio otra posición, pero nosotros vamos a buscar con todos los países que así lo deseen, de América Latina o de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención. Repito, más allá. La solución pacífica que propone Claudia Sheinbaum es que Maduro pueda seguir matando, reprimiendo y manteniéndose en el poder mediante una narcodictadura en la que dirige el cártel Los Soles de todo el ejército de Venezuela implicado en la delincuencia, en la producción y trasiego de droga. Bueno, hipócrita, la desesperante morenista Cam Martínez fue a Coahuila a criticar el gasto de publicidad en el estado y usuarios en redes sociales exhibieron miopía política. ¿Por qué? Pues le recordaron que su narcopartido Moreno tapizó el paisaje de propaganda política con dinero público. Sí, pues sí, ¿no? Todos los espectaculares de Claudia, que además queda la duda de quién lo pagó. Muy probablemente lo haya pagado el narcotráfico. ¿Qué más? Sheinbaum está presionando a la red social X para que cierre la cuenta de la derecha Diario. Esto lo revela el economista de la UDG, Arturo Herrera, en un intento por censurar las voces críticas. Pues sí, siempre está la presión de censurar todas las cuentas de todos los influencers independientes que no son afines a la dictadura. Siempre está ese problema. Bueno,
Una cosa es lo que dice Claudia, que es el disfraz de desafiante ante Donald Trump, y otro muy distinto, lo que realmente hace. El día de ayer, el periódico El Financiero difundió a través de su cuenta de Facebook la siguiente nota. La presidenta Sheinbaum exigió al Senado autorizar de inmediato la entrada en territorio nacional mexicano de soldados Navy SEALs, o mejor dicho, de marinos, de los Navy SEALs de la Armada estadounidense, con la finalidad, dijo ella, de fortalecer las relaciones militares entre ambos países. Dijo que permanecerían hasta el 12 de enero del 2026 al 15 de abril del año 2026. Así que cuando escuchen eso de soberanía sí, sometimiento no, pues son simplemente discursos políticos, pero ella está totalmente subyugada, sometida a lo que manda y ordena el presidente Trump, porque ella es una delincuente. Entonces ella no puede negarle nada. Y cuando digo nada, que no le puede negar nada a Donald Trump, es absolutamente nada. No puede negarle nada. De ella físicamente, no se preocupen, el presidente Trump no tiene malos gustos. La Miss Huachicol, Fátima Bosch, visitó al gobernador morenista de Tabasco, Javier May, quien ordenó ocultar todos los datos acerca del caso de la barredora y presumió los libros para el baño, papel higiénico en hojas, de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum. Y esta fue también muy importante el día de ayer. Resulta ser que el Jacob, el líder criminal Jacobo Reyes León, el socio principal de Raúl Rocha Cantú, el dueño del 50% de Miss Universo, fue detenido durante el miércoles. Esto lo dio a conocer cuando se consultó por varios periodistas el Registro Nacional de Detenciones. De acuerdo con el expediente, el Jacob mantenía contacto telefónico con Ricardo Monreal y también se ha expresado favorablemente de que su amiga, de que su socio, la presidente de Morena, Luisa María Alcalde, íntimamente vinculada pues con Arturo Ávila, otro político morenista, vinculada también muy fuerte con Andy López Beltrán. Ella es operadora de Andy López Beltrán. A esta Navidad será la primera Navidad de la familia de Carlos Manzo en que no lo tendrán con él. Y se le extraña. México lo extraña también. Hace un año el legendario Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, que sin tener un ejército se enfrentó a grupos criminales internacionales, sin la ayuda de Claudia Sheinbaum, sin la ayuda del gobierno federal, invita a los habitantes de Uruapan al encendido del árbol navideño en el centro de la ciudad para realizar las actividades recreativas que la gente aprecia mucho y que son actividades propias de una localidad tradicional católica y con familia. Al pueblo de Uruapan, hoy viernes 13 de diciembre, en punto de las 8 de la noche estaremos haciendo el encendido de nuestro árbol navideño aquí en la Plaza Morelos. Previamente, desde las 6 de la tarde, tendremos diferentes actividades culturales y artísticas con la temática navideña. Aprovechen la avenida al centro también para hacer sus compras en los diferentes comercios, en los diferentes mercados que están aquí en el centro de Uruapan. Y bueno, es un espacio para poder convivir con la familia, con sus seres queridos. Muchas gracias por su apoyo, su confianza. Esperemos pasar un rato agradable en compañía de todos los uruapenses. Uruapan Independiente. Sí, que se le extraña. Era una persona que, a diferencia de muchos políticos, podía hablar y le creías y lo que decía lo hacía. No como otros políticos que te dan una serie de vueltas para nunca comprometerse a nada, para nunca firmar nada. Todo siempre es como podría ser, tal vez, quizá, alguna vez. Nunca se comprometen en nada. Peligra el TMEC, el narcogobierno de Sheinbaum. No peligra, amigo. Eso sí tenemos que decírselo a la redacción de La Derecha Diario. No peligra. Ese proyecto es el supercontinente, es el colorario Trump de la doctrina Monroe. No va a peligrar para nada. Tiene que ser sí o sí. Es el proyecto del supercontinente. Todos los recursos de América Latina van a unirse en la mayor cadena de producción de bienes y servicios como nunca se ha visto. Morena es esto.
es una cosa pequeñita, es una pulga que hay que apretar, que hay que aplastar, porque no va a frenar el progreso del mundo. Una cosa tan insignificante, un aborto como lo es Morena. No puede ser así. El tratado no peligra por ningún motivo, sí o sí. Es un tratado de más de 76,000 millones de dólares. No lo puedes frenar con nada. Fuerte y claro, la congresista republicana María Elvira Salazar envió un mensaje a Claudia Sheinbaum. México es nuestro vecino más cercano, la historia nos observa. Deje de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba. Ampliamos un poco, dice, hoy durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el hemisferio occidental, envié un mensaje claro a la presidenta Sheinbaum, la historia nos observa. Deje de permitir dictaduras Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante como para quedarse al margen. Debe de apoyar a Estados Unidos en la defensa de la libertad y del hemisferio occidental. Obviamente la gente, si es desesperante para mí, Claudia Sheinbaum, no te creas tan importante, si me cae mal, si me molesta lo que dice, obviamente que desde el extranjero la ven peor, la ven más como una enferma, como una normal, como una delincuente, como lo que es. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí porque creo que hay muchas cosas que tenemos que asimilar, tenemos que asumir, tenemos que revisar. Pero es un buen comienzo para que las personas se enteren. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte y comenta esta transmisión y nos vemos próximamente en otra emisión. Gracias. Hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. Hasta la próxima.